Hubo un tiempo en el que no fui feliz. Quería unas cosas y hacía las contrarias. Estaba triste, apagado, sin luz y enfermé. Contracorriente, fui dirigiendo mis pasos y quehaceres hacia aquello que se aproximase a lo que sentía que deseaba hacer. Algo relacionado con las cámaras, algo creativo y divertido, algo que me permitiera inyectarle colores a mi ser. Entonces todo empezó a cambiar. Comencé a explorar mundos desconocidos, a bailar descalzo sobre el infinito y a conversar vis a vis con mi verdadero espíritu. Hasta que un día, me confesó que ya que me había atrevido a modificar mis rumbos, lo hiciera a lo grande y me lanzara a algo más arriesgado, más extremo, a la vida en bruto. Después de haber pasado un par de días haciendo actividades por el aire, continuamos hacia Abejorral, Dios mediante, porque esto tierra el camino, lo cual me gusta. ¡Hasta luego, gracias! Un día en Colombia. Un día 90% off-road en el que iría desde la casa en el aire hasta Abejorral, para después continuar subiendo y bajando cerros hasta Sonsón primero y Aguadas después. Una ruta por pueblos antioqueños y caldenses con alto grado de pureza. El mapa señalaba que la ruta sería de poco más de 100 kilómetros, pero como salí tarde tendría que hacer noche en Abejorral y continuar hacia Aguadas a la mañana siguiente. Además, que a estas alturas de la película, después de casi 3 años de viaje, uno ya sabe que entre las grabaciones y las sorpresas del camino, 100 kilómetros trocha a través pueden dar para mucho. Así que, sin más dilación, a rodar se dijo. Pues no tiene mala pinta esto. Al contrario, tiene muy buena pinta. Abejorral. Supongo que se llamará así por las abejas. Aunque con esa lógica se podría llamar Panal. ¡Buenos días! Qué buena la gente de Antioquia. De Antioquia en particular y de Colombia en general. Llevaba ya 2 meses aventurándome por estos territorios y ese tiempo era más que suficiente para corroborar aquello que todos los viajeros cuentan del verdadero peligro de Colombia. El peligro de que te quieras quedar. Aunque en aquellos 2 días me encontraría con algunos peligritos más. Pero bueno, a veces hay que asumir esos peligritos del camino, pues son inherentes a toda aventura, ya que sin ellos, la aventura en realidad no sería aventura. Y pasar junto a vehículos de carga por caminos tan estrechos es uno de esos peligritos, pero con una buena moto y un buen pito se adelanta con cuidadito a los camioncitos. Pues así se adelanta un camión en medio de un camino estrecho, cuando te deja paso, pues si no, no hay manera. Bueno, esto es bastante arenita y parece que vamos cuesta abajo, pero es que aquí quien no llora no mama, quien no sufre no gana. Así que esto es lo que hay. Colombia, Colombia, ¿quién te diseñó? Que te hizo tan bella y me gustaría que fueras mi novia. Colombia, Colombia, yo me quiero casar contigo y hacerte muchos regalos, yo te prometo que a ti no te olvido. Colombia, Colombia, nunca te tendría fobia. Cómo no amar lo más bello, aquello que te abraza y no te agobia. Colombia, Colombia, yo quisiera descansar contigo por el fin de los días, aquí mismo te lo digo. Aquí es en el camino yendo a Abejorral. Abejorral es un pueblo de la Antioquia a la que solo se llega por camino de tierra, lo cual es sinónimo de que está mucho menos expuesto al turismo mainstream, porque como siempre sabemos que donde más cuesta llegar es donde menos turistas facilón hay y donde más viajeros de verdad llegan. Me están esperando para variar en otros hostels y qué maravilla, que es que cada vez que voy a un sitio me recomiendan un lugar del siguiente y de momento parece que estoy visitando casas de colegas. Esa sensación es maravillosa. Viajar teniendo la sensación de que te estás quedando en casa de tus colegas. Es hermoso.
es muy hermoso. Como hermosos eran los caminos de aquellos territorios que me estaban recibiendo por encima de cualquier expectativa. Territorios que me hacían sentirme más conectado al planeta en el que vivo y, ¿por qué no?, también a la especie a la que pertenezco. Pues una cosa que he comprobado infinidad de veces es que el 99% de la gente del planeta Tierra es buena. Supernova es una bestia, tío. No es por nada, pero es que es una bestia parda. No se queja de nada. Lo único que necesita es gasolina y un poquito de mantenimiento. Un poquito, tampoco hay que hacerle mucho. ¿Te estás dando cuenta lo que es esto, tío? Esto es una maravilla. Mira las palmas ahí. Estamos ya muy próximos a Abejorral y la verdad es que el camino es delicioso, pero delicioso. Me encanta que haya caballos por el medio del camino y sobre todo dejar bien claro que Supernova es la que manda aquí. Es broma, ¿eh? A ver si alguno se va a flipar, va a pensar que soy un loco de las motos. Es difícil tratar de explicar lo que se siente conduciendo una moto por caminos de tierra en un país que no es el tuyo. Ay, cómo me gusta esto, por favor. Pero esto es maravilloso. Esto es increíble. Esto es un sueño hecho realidad. Vamos ahí. Es difícil describir la sensación de aventurarse por zonas recónditas tan apartadas de tu casa. Es difícil trasladar la autenticidad de las sensaciones que se viven, pero por más difícil que sea, yo lo intento, capítulo tras capítulo, con la esperanza de haceros sentir en casa al menos un poquito de lo que yo siento cuando estoy por ahí. Ay, Dios mío. ¿Qué más me puede dar Colombia? ¿Qué más me puede dar Colombia? Dámelo todo, papi. Dámelo todo, mamita. Ay. Delicioso. Delicioso. Pero ¿cómo puede ser Colombia tan bonita, por favor? Es que no me entra en el corazón de lo bonita que es. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una preguntilla. ¿Abejorral queda por allá? Ahí está, ya estamos en Abejorral. ¿Estamos en Abejorral ya? Ahí acabo, aquí hay 2 cuadras, sale de la pavimentada y de para arriba, por la plaza. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Pues ha quedado claro que estamos muy cerca. Me dan unas ganas de un caballito. Welcome to Abejorral. Mira tu interior, mira, está en tu corazón, vive tu misión y mira, encuentra en ti valor, expresa el amor y mira que en todo reflejó, y siempre, y siempre. Pues esto tiene pero que muy buena pinta. Pero esto es precioso. Con sus viejas, sus perros, sus muchachos que se agarran a los buses. Mira cómo se agarra el niño. Como frene el autobús, te va a enterar lo que vale un peine.
Abejorral, patrimonio de Colombia. La inspiración brilla, encuéntrala en el sol. Hombres de nación, digan, queremos paz y amor. Hostel. Creo que es por aquí. Aquí es. Hemos llegado. La Ramada. El valor de lo simple. Y es que aprender a valorar lo simple está siendo uno de los grandes regalos del viaje. Y el simple hecho de estar descubriendo otro lindo pueblito de la Colombia profunda me puso muy, pero que muy contento. Mira lo que dices, mira lo que haces, y cómo lo dices, y cómo lo haces. Mira lo que sientes y cómo lo expresas. Valora ya la vida, deja ya la guerra. Son las emociones. Fundado en 1805, Abejorral es considerado uno de los municipios más hermosos de Antioquia, pues a excepción de alguna calle que otra en obras, se encuentra muy bien conservado, con un aspecto bastante similar al de cuando se fundó 215 años atrás. Las amistades sembradas en el camino, las aventuras en medio de la nada, los paisajes que empequeñecen mi existencia, los encuentros con las tribus y el suspiro mantenido de libertad y superación me proporcionan la intensidad suficiente para que yo, terrícola, inquieto y curioso donde los haya, pueda disfrutar al máximo de la satisfacción de estar vivo. Y parte de esa satisfacción consiste en mostrároslo y contároslo en YouTube, Facebook e Instagram. Es como si me arrancara los ojos de las cuencas y os los prestara para que veáis algunas de las maravillas que tengo la suerte de vivir, ver o presenciar. En fin, que gracias a todos por estar ahí, al otro lado de la pantalla, acompañándome un día más en Colombia. Y siempre,